Bueno, colegas, vamos a compartir pantalla. En esta sesión vamos a comenzar a abordar un aspecto que es muy importante, que tiene que ver con los procesos contemporáneos de la ciencia, digamos, en su producción de horizontes de resistencia ante el vigilantismo sanitario y ante la perspectiva, digamos, del cognatariado y el capitalismo cognitivo. Entonces, les estaba pidiendo por favor a alguno que pudiera ayudarme a, a, a leer esta diapositiva de que es un pensamiento de María Galindo que se llama He despertado llorando, es del 2020. ¿Quién quisiera ayudarnos a leer, por favor, colegas? ¿Alguno, alguna? Yo, profesor. Y muchas gracias. Ok. María Galindo, He despertado llorando, 2020. El afán de determinar, dibujar, esclarecer y precisar de dónde viene la enfermedad, diferenciando contagio originario, paciente cero y ventilando el cuerpo portador como el peligroso, es la bandera que ha servido para cerrar fronteras, controlar movimientos y alimentar racismos, nacionalismos y regionalismos. No hay paciente cero, porque entonces debería haber superficie cero, lugar cero y mercancía cero. Con el concepto de paciente cero, las personas hemos dejado de poder circular, mientras las mercancías han seguido circulando. Frenar la circulación de la gente no ha servido para frenar el contagio, pero sí para generar sospecha y disparar sobre todos los cuerpos de la Tierra una bala de contagio para disparar el virus sobre todos nosotros. No podrá evitar el contagio quien tenga que salir para subsistir. No podrá evitar el contagio quien trabaje en los cuidados de otros. No podrá evitar el contagio quien no tenga una casa donde guarecerse. No podrá evitar el contagio quien tenga un cuerpo débil. No podrá evitar el contagio quien habite los sures del mundo. No podrá evitar el contagio quien cuida a su madre, amante, hija o amiga enferma, porque no hay nadie más que le pueda cuidar. No podrá evitar el contagio quien no tenga a mano mascarillas de protección, alcohol de desinfección. No podrán evitar el contagio quienes no tengan agua y jabón. Son cientos de miles que se enfrentarán a un contagio inminente, en muchos casos inevitable y en otros voluntario. Sí, muchas gracias, colega. Bueno, les he comentado mucho de María Galindo, es una de las grandes intelectuales en América Latina, es boliviana y tiene, junto con muchas otras, un colectivo que se llama Mujeres Trabajando, y en esta reflexión que quise retomar para esta sesión nos está justamente hablando del encierro como un privilegio y de del inminente contagio, digamos, para la clase trabajadora y para todas y todos aquellos que asumimos relaciones de cuidados y del tejido de la vida, ¿no? Entonces es muy importante desde esa perspectiva partir, ¿no? En el concepto de ciencia que tenemos, ¿no? Y bueno, lo que en un primer lugar quisiera compartirles es que la filosofía de la ciencia, tal y como nosotros pensamos, habría que reflexionarlo, tiene que ver con una historia de la ciencia, ¿no? Con una historicidad de los proyectos en torno a la configuración de un concepto de ciencia, ¿no? Y uno de los elementos en los últimos años que podríamos decir evoca, qué bueno que Brian ya está por aquí, bienvenido Brian. Uno de los elementos que evoca con más fuerza el concepto de ciencia es la idea de trabajo, ¿no? De labor científica, ¿no? Entonces, esta imagen, por ejemplo, a mí me inquieta mucho porque es es un día en el que pude atestiguar cómo frente a la iglesia del Señor de los Trabajos, que es una devoción religiosa en la ciudad de Puebla,
al que acuden las personas para pedir trabajo, ¿no? Eh, un, un, un habitante de la ciudad, ¿no? Desafortunadamente falleció frente a esta iglesia, ¿no? En completa inanición, en las últimas circunstancias de su sobrevivencia, ¿no? Y a mí me interpeló mucho esta imagen, puesto que creo que es una de las, llamaría el capitalismo, víctimas colaterales de esta dimensión de la cuarta revolución industrial, ¿no? Imagínense morir de hambre, morir de sed, morir de completo abandono, ¿no? Frente al templo, digamos, donde se pide por el trabajo, por la subsistencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir adelante. ¿Qué son los conceptos que quisiera trabajar en esta sesión en torno a hacer una historia de la ciencia, historizar el concepto de ciencia, ¿no? En un primer momento, decir siempre que el concepto de ciencia tradicional siempre subsume los valores de cambio a los valores de uso, ¿no? Es decir, los valores de uso para la ciencia tradicional son simplemente invisibilizados, son algo no considerado o algo de alguna forma apelado como subjetividad, ¿no? Entonces, nosotros decimos desde la teoría crítica que el concepto de ciencia que tenemos ahora tiene que ver mucho con las consecuencias de la razón instrumental que ya la teoría crítica abordaba y que se decantan, por ejemplo, en la idea del campo de concentración y su actualidad, ¿no? Aquí habríamos que analizar siempre la perspectiva con Giorgio Agamben, ¿no? De la actualidad del campo de concentración, ¿no? ¿Y qué sería, pues, la filosofía de la ciencia para la filosofía de la ciencia, este campo de concentración contemporáneo? Pues esto que son algunas de las líneas de explicación de lo que es la cuarta revolución industrial, que es la automatización total, la cibernetización de la revolución industrial en el contexto del trabajo internacional, ¿no? Y frente a esas, digamos, tendencias históricas culturales, lo que nosotros diríamos es que habría que hacerle frente a través de lo aún no acontecido, ¿no? Con Ernest Bloch, ¿no? O lo que aún no puede ser subsumido bajo ninguna lógica identitaria, como puede ser, diría Bloch, Ernest Bloch, filósofo alemán también de mediados del siglo XX, la esperanza activa y concreta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que analizamos hoy desde una historia de la ciencia de lo que se ha decantado como la producción de un nuevo tipo de subjetividad, ¿no? Pues que en el contexto actual de la transición a la cuarta revolución industrial, lo que hemos podido atestiguar es la subjetividad emergente, ¿no? De un proceso que produce a los trabajadores como supernumerarios, ¿no? Como una cadena de producción que nos hace a cada uno de nosotros una inmensa fábrica de cadáveres, ¿no? Así lo hemos dicho, ¿no? Y esto es, pues, propiamente como lo muestro en este cuadro, pues una relación de causa y efecto, ¿no? Es decir, el concepto de ciencia contemporáneo de la cuarta revolución industrial subsume los valores de uso y la vida de nosotras y de nosotros a los valores de cambio. Por eso es que nos volvemos subjetividades emergentes supernumerarias, porque somos ese ejército industrial de reserva del que hablaba Marx, pero ahora pues nuestra vida ya ni siquiera es posible ser asimilada, sino que aparece o acontece como algo profundamente residual, ¿no? Y esto parecería explicar, ¿no? Eso es algo que nos inquieta mucho en los últimos días, el ejercicio de la violencia, ¿no? Que podemos ver en partidos de fútbol como los que atestiguamos en el fin de semana pasado, ¿no? Donde la vida de los seres humanos pues simplemente pues no es, no condensa ningún valor ya, ¿no? No condensa ningún indicio o huella de importancia, ¿no? Son nuevas formas de ejercicio de la violencia, ¿no? Y algo de lo que hemos hablado mucho es que la forma capital, tal y como nosotros diríamos, está adquiriéndose en esta contemporánea forma de entender qué es el conocimiento científico o qué es la sociedad en la que estamos viviendo, es a través de este concepto del capitalismo como religión de 1921 en Walter Benjamin, ¿no? Es una religión universal de la culpa, donde un ejército industrial de reserva será suplantado por esa automatización total y esta cibernetización de la economía, y donde
paradójicamente se hace más necesario este concepto de utopía, ¿no? Nosotros decimos, por ejemplo, que engarzado a este proceso de automatización total, existe también un nuevo estatuto del morir, ¿no? Que eso es algo que ya habíamos tocado en nuestra sesión, ¿no? Que va por aquí, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos que si engarzado esta cuarta revolución industrial que nos aporta un nuevo concepto de ciencia, entendemos que hay todo un concepto que intenta abolir la muerte, ¿no? Y que intenta construir nuevos momentos de acumulación y reproducción capitalista, esos, digamos, serían lo que nosotros diríamos o los engarces, ¿no? O los motores de fuerza histórica que producen esta normalización de las relaciones sociales de muerte, ¿no? Entonces se hace más importante esto que nosotros llamamos el desbordamiento y el excedente como un fermento utópico en sociedades como la nuestra, ¿no? Entonces va por ahí, ¿no? ¿Qué es el capitalismo como religión? Pues aquí hay un meme que siempre utilizo muchos memes, solo que no he tenido oportunidad de mostrárselos todos. El capitalismo como religión o la idea de una religión universal de la culpa, pues es lo que profundamente vivimos en la vida cotidiana cuando intentamos adquirir un trabajo, ¿no? O acceder a una posibilidad de obtener un ingreso a través de un trabajo, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí a este niño digamos, representaría a los jóvenes profesionistas y que, digamos, están rompiendo esta bolsa simbólica de los contenidos sociales a los que se enfrentan cuando buscan un empleo, un trabajo. Dice aquí outsourcing, ¿no? El mito de la meritocracia, el coaching, la horrible cultura laboral, la falta de influencias, digamos, las empresas abusivas y los jefes, dice ahí, culeros, ¿no? Entonces, este meme, pues lo que está expresando es que cuando hay jóvenes profesionistas que intentan insertarse en el campo laboral, se van a encontrar a estos horizontes, ¿no? Y eso que rompe, digamos, esta bolsa, pues propiamente son las expectativas económicas y de calidad de vida. Y por otra parte, en esta parte del meme, lo que vemos como una sombra aproximándose a la vida de los jóvenes profesionistas, pues es todo ese espectro de empleos, ¿no? Por ejemplo, dice taqueros, comerciantes, choferes de Uber, herederos de negocios, mi papá me coloca, pues zippers, dice ahí, que son opciones y alternativas que siempre van a existir en los procesos de economía política contemporánea, ¿no? Entonces, este es un escenario, digamos, de esa religión universal de la culpa. Parecería no hay muchas alternativas alicientes, ¿no? Y aquí vamos con esta relación de los nuevos modos del morir, ¿no? Adelante voy a ver un chat. Chale, sí. O sea, este meme no es nada alentador, ¿no? Y bueno, el tema aquí con los nuevos modos del morir es que lo que estamos analizando es que si en la cuarta revolución industrial la vida humana y las otras formas de vida parecerían ser residuales, se comienzan a operar nuevas formas de mercantilización como es la propia muerte, es decir, la muerte se vuelve una mercancía, ¿no? Y aquí lo hemos visto con estos, digamos, momentos de este nuevo estatuto del morir, ¿no? Todo este cúmulo de rituales mortuorios que apelan a un mercado tanático en la economía política contemporánea, la ingente preocupación en torno a la relación que podemos establecer con las máquinas, ¿no? Que expresan películas como Her, ¿no? En esta relación de la máquina sintiente pensante de la que incluso podemos enamorarnos, el turismo mortuorio y las urnas agroecológicas, que son nuevas formas de relacionarnos con el cuerpo inerte, con el cuerpo muerto, y finalmente apelando al barroco de los Países Bajos, por ejemplo, con estas imágenes de las primeras operaciones, lo que implicaba la comprensión de los procesos internos del cuerpo, un concepto que en la medicina interna existe que se llama el cuerpo latente, que es como la extensión de vida de los procesos que acontecen en un cuerpo cuando ha sido declarado muerto, ¿no? Es decir, hay en México un gran mercado latente de donación de órganos y lamentablemente pues hay un déficit muy alto y en la medicina interna se busca hoy prolongar la vida, digamos, del cuerpo a través de conservar ciertos procesos que permiten después construir esas relaciones de donación, ¿no? Entonces va por aquí. Antes de eso, vamos a explicar un poquito esas tendencias de la filosofía de la ciencia inserta en la Revolución Industrial 4.0, ¿no? Bueno, en esta historia de la ciencia,
un concepto importantísimo es, y por eso es importante esta idea del nuevo etos del morir, ¿no? Por una parte, la vida es envilecida profundamente, la vida de todas y de todos es considerada residual, y por otra parte, los nuevos conceptos de la psiquiatría, de la psicología, de las ciencias sociales, de la inteligencia artificial, intentan comprender qué es la emoción, qué es la inteligencia, qué es la intuición, qué es la imaginación, qué es la creatividad, ¿no? Entonces, uno de los motores, digamos, de la revolución industrial 4.0 es la inteligencia artificial, ¿no? Esta posibilidad de construir máquinas que no solo gestionen datos en tiempo real, sino que sean capaces de comportarse intuitivamente, incluso involucrando procesos de creatividad o imaginación con sus interlocutores, ¿no? Entonces, en las computadoras cuánticas, pues la preocupación de construir máquinas que aprendan por sí mismas, ¿no? Que no solo gestionen datos, sino que también puedan producir comportamientos que propicien aprendizajes nuevos, ¿no? El Internet de las cosas que tiene que ver en particular en la dimensión del mercado con anticiparse a los deseos, aspiraciones, anhelos de las personas, ¿no? Eso es propiamente una de las grandes capacidades, ¿no? Por eso es que el trabajo en la Revolución Industrial 4.0 ya no existe como dado en el sentido de que, por ejemplo, antes nos contrataban a perpetuidad, ¿no? En una empresa, en una fábrica, en una escuela, dando por hecho, digamos, que la demanda de nuestro trabajo estaría garantizada a lo largo de los años, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, con el Internet de las cosas, que anticipa el comportamiento de los consumidores a través de la gestión de datos en tiempo real, lo que se busca es solo producir aquello que es necesitado o demandado, ¿no? Entonces, pensamos en la maquilación, digamos, del trabajo en general en el mundo, pues que solo las personas serán contratadas para producir algo que es demandado en tiempo real, ¿no? Entonces ya no se producen cosas que no tienen una demanda previa. Y eso es algo como muy, muy particular de lo que viene para la economía 4.0, ¿no? La gestión de datos, digamos que empresas como la de Amazon Prime, decanta, también nos hace entender cómo viene la economía en torno a la construcción de la demanda, ¿no? Ustedes quizás si tienen Amazon podrán darse cuenta que en relación a sus búsquedas en Internet es posible entender, por ejemplo, si están siendo padres o madres, si están maternando, paternando, si tienen ciertos consumos ligados a la fiesta o ligados, por ejemplo, a la alimentación, cuáles son sus intereses, ¿no? Entonces, la gestión de datos tiene que ver justamente en el concepto del trabajo y cómo se involucra el conocimiento científico en producir nuevas subjetividades que anteceden incluso las propias necesidades que uno pudiera imaginar tener, ¿no? Por ejemplo, en mi caso hoy me apareció mucha publicidad en torno a guarderías y maternales, ¿no? Entonces, porque todo el tiempo estoy buscando, por ejemplo, en internet, cómo lavarle los dientes a un bebé. Mi bebé tiene esto, mi bebé tiene lo otro, cuáles son los mejores pañales. Entonces, la gestión de datos intuye que estoy paternando, entonces me manda publicidad todo el tiempo que tiene que ver con nuevas formas de consumo, ¿no? Y bueno, la robotización, la automatización, ¿no? Y esto que nosotros decimos es el nuevo estatuto del morir, que engarzaría esta contradicción, ¿no? Compañeras, compañeros, lo que queremos decir es, a nivel de filosofía de la ciencia, lo que estamos atestiguando es que el pensamiento científico hoy no está entendiendo del todo que el concepto de vida que se hizo desde el siglo XIX en torno a esta atención y respecto a Occidente y la Grecia clásica en torno a la Zoe y la Bios, hoy parecería ya no tener tanta relevancia, ¿no? Hoy, digamos, la vida humana está completamente envilecida, es supernumeraria, residual, decantable, y entonces lo que vemos, digamos, en esta historia de la ciencia es que hay que reconfigurar el concepto de vida porque es una gran paradoja, digamos, estamos pensando en máquinas inteligentes y por otra parte estamos cada vez más envileciendo la inteligencia humana a través de envilecer los propios procesos de vida, ¿no? Entonces, estos son algunos memes que tienen que ver con esta gestión de datos en tiempo real, ¿no? Que incluso envían mercancías antes de que imaginemos que las deseamos, ¿no? Y esto se los había mostrado en otra ocasión y tiene que ver con el envilecimiento justamente de esta relación de la vida y la muerte, ¿no? Mientras una familia come tacos, vemos por aquí a un hombre yaciendo
muerto por el conflicto armado en México, y pues lo que vemos aquí es la tensión de todos los días, ¿no? Es como cómo nos hemos normalizado, naturalizado respecto a esos procesos del conflicto armado y podemos seguir pues con nuestras existencias, ¿no? Esta imagen me parece que también se les había mostrado, es como algo que nosotros llamamos las imágenes dialécticas, que es propiamente, por ejemplo, en una parte del diario, cuando muere Aylan Kurdi, un niño sirio en el mar Egeo, y ver, digamos, la contraparte de la historia, que es alguien zozobrando en el mar, pero como un producto, digamos, de consumo, ¿no? Que se abraza un bolso Gucci, y que la preocupación es esa, ¿no? Que en nuestra sociedad tenemos esos dos horizontes, ¿no? Por eso es muy importante hablar de estas subjetividades supernumerarias, ¿no? Porque ¿de qué migraba el niño Aylan Kurdi? Migraba de la guerra, migraba del conflicto armado, migraba del dolor, del sufrimiento, y pues es la vida de un niño de 3 años, ¿no? Que en el diario aparece, pues pasemos a la siguiente página, y en la siguiente página encontramos pues el mercado, ¿no? Esto es esa imagen dialéctica del mercado muerte, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben que para contextualizar qué estamos viviendo y que tiene que ver mucho con la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia, es que desde la primera revolución industrial hacia 1844, hacia la segunda, hacia finales del siglo XIX, y la tercera hacia los años 70 y 80 del siglo XX, pues no habíamos atravesado otro gran proceso de ruptura como el que vivimos ahora con la cuarta revolución industrial, que como les decía, aquí involucra pues muchos de estos aspectos, ¿no? Como la ciencia de los datos, o la gestión de datos en tiempo real, la hiperconectividad, el Internet de las cosas, la industria de los productos inteligentes que anticipan, como decíamos, el consumo de los agentes, digamos, de las personas, y los sistemas ciberfísicos, ¿no? Las máquinas cuánticas, ¿no? Aquí vemos, digamos, otra forma de hacer converger estos cuatro momentos de la historia de la humanidad a través de las revoluciones industriales, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo importante aquí, compañeras, compañeros, que quisiera trabajar para nuestra clase de filosofía de la ciencia, ¿no? Que así como Thomas Kuhn hablaba de las revoluciones, digamos, paradigmáticas, o de las rupturas paradigmáticas, esto es justamente lo que nos marcaría, en el caso de nuestra asignatura de filosofía de la ciencia, las rupturas paradigmáticas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de la primera revolución industrial, hablábamos de subjetividades que, por ejemplo, en el contexto de la lucha de los hombres y las mujeres por la igualdad laboral, se daba en esos términos, ¿no? La vida del ser humano de alguna forma tenía un valor, ¿no? Porque se estaba pensando en términos de acceder a derechos humanos, ¿no? En el caso de la segunda y la tercera sigue siendo así, pero en el caso de la cuarta, el gran tema, compañeras y compañeros, es la siguiente idea. En nuestra perspectiva, consideramos que la cuarta revolución industrial está comenzando como a transmitir la idea de que de alguna forma los seres humanos seremos suplantados por las máquinas, ¿no? Entonces, esta idea que se viene gestando a nivel de opinión pública y a nivel de la ciencia dura, ¿no? Porque eso es algo que ya habían tocado, por ejemplo, en los programas de radio de nuestra unidad, de nuestro complejo regional sur, en algún momento, con este gran científico mexicano que ha trabajado en torno a los autos automatizados, digamos, o que se conducen de forma automática o automatizada, es que sin duda, ¿no? El objetivo de la ciencia contemporánea es hacer que las máquinas hagan el trabajo que los hombres no quieren hacer, o no pueden ya hacer, ¿no? Y después, sin duda, es mejorar el comportamiento de las máquinas al grado de que se construyan este fermento utópico que yo les compartí al principio. Parece existir en muchas y en muchos, ¿no? La posibilidad de dejar de trabajar, ¿no? De vivir en sociedades donde no exista ya el trabajo. Porque ese es el gran tema, compañeras, compañeros, de esta ambivalencia, ¿no? Por una parte, a nivel global hay toda una preocupación en torno a qué vamos a hacer con ese uno de cada cuatro trabajadores que va a tener que ser desempleado por este proceso que ya analizábamos de la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces el tema ahí es qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Y el tema para la economía es algo que viene por aquí, es
la idea del ingreso universal único, ¿no? Algo que ya se ha trabajado en muchos proyectos políticos, ¿no? Allá hablando ahí de políticas públicas en el ámbito de la ciencia política es, por ejemplo, como dice aquí el Comité Invisible. ¿Alguien, por favor, Perla o Gustavo, podría ayudarme a leer este párrafo? Sí, yo lo hago. Dice, ¿me escuchan? Sí, sí, creo que sí. Para el Comité Invisible, la perpetuación del sistema social vigente se lograría a través de mantener la necesidad de ganar dinero para sobrevivir en un mundo donde cada vez hay menos trabajo asalariado, pero todo está más mediado por el dinero. Para ellos, la propuesta de economistas liberales de una renta universal tendría que desplegarse por un monto suficiente para no morirse de hambre, pero absolutamente insuficiente para vivir. Muchas gracias, Perla. Justamente esto es lo que nos preocupa de esta producción de esta subjetividad en el contexto de la Revolución Industrial 4.0, ¿no? Es esta idea de que yo ya lo he escuchado de trabajadores en la maquila y en la industria automotriz, de decir, incluso con cierto encantamiento en torno a las máquinas, ¿no? De decir, es increíble lo que hoy hacen los brazos, ¿no? Por ejemplo, escuchándolo con trabajadores de la industria automotriz, ¿no? Viven completamente, pues, encantados de decir, bueno, ¿cómo ahora las máquinas hacen tantas actividades, ¿no? Pero lo que no nos damos cuenta es que tarde o temprano van a suplantar ese tipo de trabajo, ¿no? Y lo que han analizado ya en el grupo de Davos, por ejemplo, en esta perspectiva de construir un nuevo trabajador, ¿no? Asalariado es, bueno, si ya no podemos darte empleo, ¿cómo podemos hacer para que sigas consumiendo? Porque esa es la preocupación del capitalismo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que sigas consumiendo, ¿no? Y por eso no nos extraña, compañeras, compañeros, que ya, por ejemplo, en las elecciones presidenciales pasadas hubiera candidatos que enarbolaran como parte de su proyecto político insertar esta política pública de la renta universal única o el ingreso universal único, ¿no? En particular el candidato del PAN, ¿no? Porque ya están anticipando esas transformaciones, ¿no? Y por eso, ese es un gran tema hoy que estamos viviendo en México. Muchos han hablado de la política social de la cuarta T en esta lógica, o sea, no le llaman ingreso universal único o renta universal única, pero todas las pensiones a adultos mayores, a jóvenes, a estudiantes, a trabajadores en un primer empleo, tiene que ver con esto, con una renta universal única. Es decir, la política económica de la cuarta T tiene que ver con fortalecer el mercado interno, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo si no hay un ingreso, ¿no? O no hay trabajo suficiente para todas y todos. Entonces, a través de una beca, a través de un subsidio, a través de un dinero que se transfiere en esa lógica de una renta universal única, ¿no? Y esto del Comité Invisible es un conjunto de filósofos, activistas, compañeras, compañeros en Francia, que están analizando estas consecuencias de la transición a la cuarta revolución industrial, y se llama así. El libro del que lo obtuve es así, en torno al Comité Invisible, ¿no? Y ellos hablan, por ejemplo, de que hoy ya no hay trabajadores y no hay muertos de hambre, ¿no? En esta lógica de lo que nos deja la cuarta revolución industrial como residual, ¿no? Entonces, muy, muy paradójico, ¿no? Y bueno, aquí hay algo muy importante en torno a las transformaciones sociales políticas que estamos viviendo y que estaremos viviendo en los próximos años, ¿no? ¿Alguno podría ayudarme, por favor, colegas? Yo, profesor, Y gracias, colega. porque la disciplina salarial ya no basta para controlar a la población. Solo se puede pensar en ofrecer una renta universal a una población perfectamente bajo control. Comité Invisible ahora. Muy bien. Sí, el libro se llama Maintenant, ahora, que eso significa en francés Maintenant. Dice, el tema de la cuarta revolución industrial es que, por ejemplo, si ya no hay cómo construir ese vínculo de vigilancia o control, ¿no? Que implicaba la disciplina salarial, entonces, ¿cómo vas a disciplinar a la clase trabajadora, ¿no? Entonces es ahí donde acontece esto de la renta universal única, ¿no?
porque siempre va a ser necesaria una forma o instrumento de control poblacional, ¿no? Antes era el salario, es decir, siempre el tema era como, pues cuidado con lo que hagas porque puedes perder tu trabajo, ¿no? Entonces siempre era el tema aquí. Pero ¿qué va a venir, ¿no? Para el mundo. Eso es lo que hemos analizado, al menos en América Latina, ¿no? Sociedades que ya no tienen nada que perder. Por ejemplo, en la revuelta chilena es lo que enarbolaban al comienzo de la misma, ¿no? Decir, hemos salido a las calles porque no tenemos ya nada más que perder. O sea, hemos perdido incluso la propia seguridad que teníamos de existir en sociedades donde tendríamos panoramas, ¿no? De empleo claros, ¿no? Y eso es lo que le tienen profundo terror los poderosos del mundo, ¿no? En esta lógica de, si ya no hay instrumentos de control poblacional a través del salario, entonces, ¿cómo los vamos a controlar, no? Aquí ha venido algo bien interesante, ¿no? Porque de esto quería hablar mucho en pandemia. La disciplina, digamos, poblacional que se ejerció a través del vigilantismo sanitario de la pandemia es muy claro que fue un ejercicio de laboratorio poblacional para imaginar cómo sería sociedades que de alguna forma han parado, en el sentido de que no generan ingresos, ¿no? Pero que necesitan ser controladas, ¿no? Pero el tema aquí, compañeras y compañeros, que a pesar de la pandemia, al menos en el continente americano, en América Latina, hubieron grandes protestas y los poderosos ya se dieron cuenta que no va a ser fácil controlar poblacionalmente a nosotras y a nosotros, porque comienzan todas estas preguntas en torno a cómo construir la vida de forma autónoma, ¿no? Entonces, bueno, el candidato Ricardo Anaya en 2018 hablaba ya de esta política pública del ingreso básico universal, ¿no? Ahí agregó una nota. Y bueno, permítanme, es que creo que, ok, listo. Esta idea, ¿podría alguien ayudarme, por favor, a leerla? Sí. Correlato de la certeza de que el dinero falta por todas partes y del embate tecnológico que vuelve obsoletos a los obreros otrora ya devenidos operarios en la uberización, la blacarización, airblavización de la economía. Lo que antes iba a las bodegas familiares como chatarra, ahora se vende en Wallapop. Lo que representaba un viaje solitario, ahora deviene colectivo en BlaBlaCar. Un cuarto libre en la casa deviene Airbnb. Es decir, una economía que permite extender al infinito la esfera de lo valorizable. Muchas gracias, compañera. Bueno, justamente lo que dicen aquí los compañeros del Comité Invisible es que cuando el dinero falta, digamos, y el consumo es necesario, comienzan las economías de la cuarta revolución industrial a producir experiencias que tienen que ver, por ejemplo, con esto que describe, ¿no? Tengo un auto, pero incluso lo estoy debiendo y la forma de pagarlo es a través de meterlo a una aplicación como Uber, ¿no? Entonces eso le llaman la uberización, ¿no? Tengo un cuarto de sobra en la casa y mis hijos, por ejemplo, se fueron a estudiar fuera. Entonces meto ese cuarto en una aplicación que se llama Airbnb, que es como vender esta idea de conocer las ciudades a través de alguien que vive en las ciudades, ¿no? Y entonces tu casa se vuelve un hotel, por ejemplo, ¿no? Un hotel recurrente, ¿no? BlaBlaCar es, por ejemplo, esos autos que se rentan por trayectos, ¿no? Por ejemplo, tú publicas en la aplicación, voy a viajar el lunes de 10 a las 10 de la mañana a Tehuacán, entonces tengo 3 plazas, ¿no? Y rentas esas 3 plazas de tu auto para generar ingresos, ¿no? Wallapop, por ejemplo, es una aplicación para vender productos de doble uso o de reuso. Y lo interesante aquí es que pues siempre vas a encontrar algo que necesitas, ¿no? Y que a otra persona ya no le es necesario. Entonces, eso es lo que dicen, extender al infinito la esfera de lo valorizable. Y en esta clave está el tema del capitalismo cognitivo. Como lo hemos visto en sesiones previas, el tema es ese. Cuando ya no puedes emplearte a través de tu fuerza productiva en una empresa que te pagaba eternamente, o sea, digamos en una idea de la eternidad de un contrato, por
operar, digamos, una máquina, por operar una relación, un vínculo, un acontecimiento, tener conocimiento dentro de alguna esfera de la industria, de la empresa público-privada, del Estado, ¿no? De las comunidades. Entonces, el tema aquí es, ¿qué puedes vender, no? Terminas vendiendo tu inteligencia, tu creatividad y extendiendo la esfera de lo valorizable, ¿no? Entonces, ahí está la clave, ¿no? Bueno, para hablar de cifras, ¿no? En el documento del 2016, el Foro Económico Profe, Mundial. yo Sí, tengo una duda. sí, adelante, colega. Ahorita, bueno, estábamos hablando un poco de cómo la esfera económica se extiende hacia campos casi inimaginables, como los ejemplos que usted estaba poniendo. Pero, ¿qué pasa con esta nueva, no sé, tendencia como de decir algo muy eco-friendly, ¿no? Algo muy, que vele por el bienestar del medio ambiente, pero que también tiene tendencias mercantilistas y capitalistas. Sobre ello, ¿qué podemos comentar acerca de, pues, cómo esto que yo le expongo ejemplifica este fenómeno? ¿Verdaderamente surge como una manera de ayudar al medio ambiente o únicamente el mercado económico se está extendiendo hacia campos que están ahí un poco vírgenes? Te agradezco mucho la pregunta, es una pregunta muy, muy interesante. Mira, yo siempre lo he explicado esto que tú mencionas a través de la escala, ¿no? Bueno, aquí viene lo interesante. Ves que hablamos del capitalismo como religión, ¿no? Entonces hablamos de que el capitalismo nos mete una culpa, ¿no? Casi que es una culpa originaria en términos de que nos hace pensar que nosotros somos los culpables, digamos, del deterioro ambiental, de la injusticia social, del trabajo infantil, o sea, cualquier problema social que podamos atestiguar, ¿no? Pero el tema del capitalismo es que la escala en la que nos plantea que es necesario o posible resolverlo es en una escala individual, ¿no? Entonces, hasta antes, digamos, de la tendencia de la economía política hacia la producción de relaciones neoliberales, lo que pensaban en las sociedades es, para hacer un cambio de esta envergadura tenemos que organizarnos y hacerlo en colectivo. Pero el tema aquí es que a partir de las reformas neoliberales es la ideología de sálvese quien pueda o el cambio está en ti mismo, ¿no? Entonces, en esta lógica individualista, es decir, en términos de la escala individual, lo que nosotros venimos atestiguando es que entonces el capitalismo te vende que la respuesta a esta culpa que tú mismo tienes se va a traducir en términos de tu consumo individual, ¿no? Entonces, el tema del capitalismo 4.0 es la forma que tú tienes de colaborar, ¿no? En esta lógica del cambio está en ti mismo es modifica tus patrones de consumo, ¿no? Entonces, el tema de lo eco-friendly tiene que ver justamente con la modificación de los hábitos de consumo, ¿no? Pero muy pocas veces el tema es, para que exista un cambio fuerte en tu comunidad, tienes que organizarte, reunirte con otras y con otros, con quienes compartes esta preocupación y hacer las acciones transformadoras necesarias. Nunca te lo va a decir en esos términos, ¿no? Porque siempre el tema es, como dices tú, si lo entendiéramos como extender la esfera de lo valorizable y hoy, por ejemplo, vender todo un cúmulo de servicios, consumos, hábitos, anhelos, sueños, deseos, que tienen que ver con la preservación del medio ambiente o del espacio socioambiental, entonces sin duda se podría entender en esa clave. El tema aquí en mi perspectiva es la escala, ¿no? Está muy claro que como la escala es individual, entonces siempre va a tener que ver con cambiar tus hábitos de consumo, ¿no? Pero para que los cambies necesitas un nuevo mercado de ese tipo de cosas que el capitalismo necesita darte para inmiscuirte, por ejemplo, en esta perspectiva de que ya algo está pasando, el cambio está ocurriendo, ¿no? El cambio que tú quieres ver comienza por ti, ¿no? Entonces siempre es esta ideología. Y sin duda se puede entender en esa clave, pero hay que añadir la idea de la escala, ¿no? La escala siempre va a ser individual, ¿no? Y es esta lógica, o sea, el sálvese quien pueda o el cambio está en ti mismo está en esta lógica de los horizontes del trabajo en la revolución industrial 4.0, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Y bueno, y no solo es lo eco-friendly, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, en torno a las preferencias sexuales también hay un mercado nuevo.
En torno, por ejemplo, a las mascotas también hay un mercado nuevo. En torno a la filantropía, en cualquier espacio de la vida también hay un mercado nuevo. Para todo el capitalismo te va a insertar la culpa para después resolverla a través del consumo, ¿no? Entonces, hoy me siento muy bien porque no usé popotes, porque estoy, digamos, compostando mis residuos orgánicos, porque estoy haciendo uso de energías verdes, digamos, y todo esto, ¿no? Pero para eso tiene que ver siempre una forma de consumo, ¿no? Es decir, para que haya una transición energética hacia la energía solar, necesitas adquirir infraestructura que te permita llegar a ese lugar, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con eso. Por eso, colega, ahorita el tema es como la autonomía. La palabra clave siempre ha sido la autonomía, es decir, si tú quieres transitar energéticamente a energías no fósiles, no tienes que ir a la tienda a comprar tus celdas solares, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos bien que hay, incluso en los materiales, hay procesos de despojo, procesos de conflicto socioterritorial y después hay una huella ecológica muy fuerte, ¿no? Sino que lo que tendría uno que hacer es más bien cómo podemos organizadamente, comunitariamente, en una red amplia, producir esa infraestructura con otros materiales, por ejemplo, y desde otros lugares de enunciación, para que eso que queremos, que es la transición energética, no tengamos que adquirirla o comprarla, ¿no? Sino producir a nosotras y nosotros mismos. Entonces, por eso es que el capitalismo nunca te va a brindar las herramientas para decirte, organícense, ¿no? Sino siempre es, mira, aquí te vendo esto que te va a permitir a ti, de alguna forma, paliar las culpas que yo mismo te he generado a través de meter en la propia opinión pública estos nuevos temas, ¿no? Pero no sé qué te parezca esto que te comparto. Sí, creo que muy interesante. Y de hecho, ahorita como lo que compartí acerca del medio ambiente, creo que por mucho tiempo se nos ha como que inculcado la culpa, como usted lo dice, acerca de lo que pasa. Y se nos ha focalizado como a nosotros como los únicos actores que pueden cambiarlo. Pero si vemos estadísticamente, sabemos que la mayor huella ecológica en el mundo es causada por grandes empresas, consorcios o industrias que no todos tenemos, ¿no? Entonces, desde ahí definimos un punto muy clave. Ahora, pasando por lo que comentabas un momento, creo que también, de ahí otra vez volvemos a lo mismo, el capitalismo crea maneras de también mercantilizar de una manera segura sus cosas, por ejemplo, las patentes. No nos dicen exactamente cómo hacerlo, porque si fuese un mercado consciente, quizá compartiría esta receta para que nosotros pudiéramos adaptarlo a diferentes contextos, sociedades, comunidades, ¿no? Pero de ahí como que también nos tienen como que al margen es lo que te doy, pero no lo intentes porque no sabrás hacerlo. Entonces, es ahí mi comentario. Sí, sí, compañera, excelente lo que mencionas. Esa es la gran contradicción, ¿no? O sea, mientras nos generan la culpa de, caray, ¿no? Estoy utilizando ahorita nuevamente microporo unicel, ¿no? Y todos estos plásticos de un solo uso, ¿no? Pero el gran tema es la industria, la gran industria, todos los países que no han querido firmar el protocolo de Kioto y muchos otros protocolos, ¿no? A nivel global, ¿no? O sea, ¿por qué no los quieren firmar? Porque entrarían en eso que da gran miedo a economías de por sí ya en desaceleración profunda, como la estadounidense, ¿no? Entrar en procesos aún más de desaceleración, ¿no? O países como el nuestro que decrece, ni siquiera crece, está decreciendo en el contexto de la pandemia. O sea, ¿cómo firmar un protocolo que diga que la industria tendría de alguna forma que disminuir su huella de carbono? Pues es algo absurdo en un país donde ni siquiera hay posibilidades de crecimiento económico. Ahí está como la gran preocupación. Y sin duda, esto es lo que mencionas, es clave, ¿no? Y bueno, colegas, quiero llegar a esta diapositiva porque ahí viene la importancia de por qué hablar de esto en nuestra clase de Filosofía de la Ciencia. En este documento del 2016 del Foro Económico Mundial, ¿no? El Foro de Davos, ¿no? Que se llama El futuro del empleo, se los recomiendo mucho, por favor, leerlo. Imagínense este año, 2016, se estaban planteando todas las iniciativas que veríamos en pandemia, ocurrieron y acontecieron. Se dice que el 65% de los niños y niñas que comienzan ahora la primaria desempeñarán
en su vida adulta un trabajo que actualmente no existe. El 65%. Por eso, colegas, es que en la filosofía de la ciencia que necesitamos pensar, sentir y pensar para el futuro inmediato, es por lo que necesitamos, y es en lo que hemos insistido todo el tiempo, imaginar los horizontes de los problemas comunitarios que tenemos que atender, porque en las universidades, y estas son las transiciones que el propio foro de Davos quiere implementar en todo el mundo, ya no se van a estudiar carreras, ¿no? O disciplinas como hasta ahora. Se van a tener que resolver problemas tarde o temprano, porque las disciplinas tal y como existen ahora simplemente van a dejar de existir en esta transición de la Revolución 4.0. O sea, ahora lo que estudiamos está completamente obsoleto refiriéndonos a esas grandes transformaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta perspectiva de la automatización y la digitalización de estos años 2015 a 2020, estamos hablando de la pérdida de millones de empleos, ¿no? Sobre todo en áreas administrativas, por ejemplo, ¿no? Un dato, 2016, México fue el octavo país del mundo con más robots industriales en adquisición, 5.900 unidades, aunque los primeros países aglutinen el 74% del mercado, según datos de la Federación de la Industria, algo así, de Estados Unidos. Es algo bien interesante que en México, en América Latina, es de los países que más adquiere robots industriales, es decir, estamos entrando en esta transición, ¿no? Y se cree que para el 2018-2020, en estas cifras de este estudio, se creciera al 11% anual, ¿no? Por ejemplo, el anterior director adjunto de planeación, Víctor Carrión, hablaba de una ventana de 15 años donde iba a ser necesario pensar estas transformaciones, ¿no? Entonces, lamentablemente, tenemos un déficit de 15 años para anticipar estas transformaciones en México, ¿no? Entonces, estas son algunas de las áreas donde van a disminuirse la mayor parte de empleos en el mundo. Ustedes, como pueden ver, en las áreas administrativas es donde se incrementará más la pérdida de empleos, y hay algunas donde casi no, como las tecnologías de la información, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí no se ve una gran, digamos, diferencia. En donde se nota como atroz es en manufactura y producción, ¿no? Que tiene que ver con la automatización y la cibernetización, ¿no? Entonces, por ahí estamos en esta tendencia analizando las composiciones del trabajo en la cuarta revolución industrial, ¿no? Y en eso que cuando estos niños que están ingresando a la primaria egresen, pues seguramente van a confrontarse, ¿no? Bueno, la probabilidad de perder un empleo siendo médico es baja, ¿no? Para el caso de esta cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Porque un brazo, por ejemplo, puede hacer operaciones muy concretas, pero siempre va a necesitar del diagnóstico, del tratamiento, de los procesos de la observación y de la atención que un médico aporta, ¿no? También algo muy importante tiene que ver con las labores creativas e imaginativas. Compositores, músicos y cantantes también, como las máquinas aún no pueden realizar estas labores, es muy probable que el riesgo de perder su capacidad de brindar este trabajo, pues estará muy poco cuestionada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los operadores de telemarketing, ¿no? Desafortunadamente son de los primeros que van a perder su empleo, en las áreas de contabilidad también, en las áreas también de transporte en torno a los autos de conducción automatizada. O sea, son muchas transformaciones las que estaremos viviendo, ¿no? Bueno, esto es propósito de otra charla, y bueno, creo que podríamos quedarnos aquí, colegas, compañeras, compañeros. Lo que quería mostrarles hasta este momento era esto propiamente. Y bueno, no sé si haya preguntas, dudas, inquietudes hasta ahora, colegas. Adelante. Pues de mi parte no, profe. Profesor, ¿y qué nos queda a nosotros eh, por seguir? O sea, ya una vez que terminemos, ¿qué nos queda o qué nos va a hacer diferentes
cómo vamos a afrontar estas nuevas tendencias económicas y laborales. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, aprovechando, no sé si ha visto los memes que dicen, la tesis no sirve para nada. Te espera el empleo, el desempleo y no un buen de cosas, ¿no? ¿Y qué tan ciertos son estos memes? Porque ya me están espantando. O el simple hecho de estudiar, de estudiar en la universidad, o sea, ya ni siquiera es como de el taquero de tu colonia con una Lobo 4x4, ¿no? Y tú con tu Zuru medio tuneado. Sí, Entonces, sí. ¿qué pasa ahí? Mm, hay Ujú. mucha incertidumbre, creo, ¿no? Sí, sí, sin duda, yo creo que es muy necesario, lo hemos venido pensando en pandemia, un nuevo contrato social dentro del espacio universitario que nos haga entender por qué estamos allí o por qué estamos aquí, pues, ¿no? Si es porque buscas una bonanza económica, digamos, o una promesa de esa bonanza económica eterna, sin duda no es el propósito de estudiar una licenciatura, ¿no? Sino tendría que ver con los proyectos profundos del conocimiento de uno mismo, ¿no? Eso es algo que hemos analizado mucho, ¿no? El conocerse a uno mismo, ¿no? Y en esa clave del conocerse a uno mismo es cuidar de uno y cuidar del otro. Y en esa lógica, cuidar de la vida en un contexto comunitario concreto, ¿no? Y cuando cultivas las redes del tejido de la vida, el tejido del cuidado del otro, justamente entonces estamos viviendo en sociedades donde la justicia, la belleza, la bondad, la verdad, ¿no? La felicidad, de alguna forma son posibles, ¿no? Y eso es lo que creo que aspiramos todas y todos, porque no te sirve de nada tener una camioneta último modelo o tener una casa, digamos, con todas las amenidades si no puedes salir de ella, si vives recluido, si vives pensando, ¿no? El momento en el que te van a asaltar, en que te van a matar, en que te van a perseguir o a afrentar, ¿no? Vulnerar, ¿no? Entonces el tema aquí es que yo considero, hablando de la tesis, ¿no? Que debemos producir investigaciones que resuelvan problemas sociales comunitarios, porque la clave aquí no es presentarla para comprobar que tú tienes conocimientos en una disciplina concreta. Eso es algo que ya, digamos, desde la época del antiguo régimen estaba completamente rebasado, sino que tienes que mirar más bien a la comunidad donde todas y todos estamos habitando y decir con total claridad, aquí tengo respuestas, aquí tengo propuestas, aquí tengo posibilidades de construir acciones transformadoras, ¿no? En sociedades donde queremos cultivar el vínculo, el tejido de la vida. Entonces, eso es lo que debe orientar la elaboración de una tesis, ¿no? No la relación digamos, qué vamos a hacer una vez que egresemos, porque desde antes de egresar, la tesis puede ser la herramienta clara de producir esos vínculos y esas relaciones de cultivo de la vida, ¿no? Entonces, en mi perspectiva es eso, ¿no? Yo todo el tiempo les digo a los compañeros, compañeras, en términos de empleo, nunca va a faltar el empleo, ¿no? O sea, en nuestras áreas de ciencias sociales hay mucho trabajo. El tema aquí es que tu tesis debe orientar la forma en la que quieres insertarte en el ámbito laboral, ¿no? Porque la forma en la que vas a insertarte no va a ser nunca a través de la descripción, ¿no? O sea, él lo que ella o él sabe es describir un problema, ¿no? No, necesitas insertarte al mercado laboral a través de solución de problemas, ¿no? De producción de alternativas, ¿no? De decir, esta tesis me permite aseverar durante varios años, ¿no? De estudio que en este contexto concreto y en este problema comunitario, esto es lo que podríamos realizar, ¿no? Entonces, por eso yo les insisto mucho en hacer tesis donde involucren algo corpóreo, terrenal, inmediato, o sea, donde involucren un problema comunitario que a ustedes les trastoque y afecte, porque es la única forma en la que ustedes van a poder aportar en el contexto en el que vivimos, ¿no? Esa forma de vincularse con el sector público-privado, ¿no? O sea, en mi perspectiva es eso. O sea, si uno hace una tesis, digamos, teórica, metodológica en términos de describir un concepto, una categoría, pues sin duda vas a tener espacio en la academia, ¿no? Porque en la academia es posible seguir elucubrando en torno a lo que un concepto, una categoría son, o cómo un proceso de subjetividad se da, o cómo una problemática comunitaria puede ser abordada, pero teóricamente. Sin duda habrá cabida, pero si tú quieres involucrarte en una acción transformadora en el lugar donde tú habitas, necesitas darle un giro a esa investigación
porque no se trata de describir un concepto o categoría, una corriente o un conocimiento, digamos, concreto, sino tienes que dar alternativas. Y eso es lo que muchas veces como que nos da angustia, ¿no? Porque nos damos cuenta que muchas veces las ciencias sociales que produjeron aquellos que leemos para hacer una tesis, pues no brindan tampoco alternativas, ¿no? Están describiendo un estado de cosas, ¿no? Entonces mi perspectiva sería por ahí, ¿no? Pensar la tesis como una forma de cultivar el vínculo de la vida, del cuidado del otro y de la producción de alternativas. Si es eso, no van a descansar por tener trabajo. O sea, hay muchísimo, muchísimo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, colegas? Adelante. Sí, sí, Perla, con mucho gusto. Em, pues eso, eso, colegas. Me da mucha alegría siempre encontrarlos y esto que les compartía era justamente no para preocuparnos, sino para justamente darnos cuenta cómo nos vamos a insertar en esa cuarta revolución industrial, ¿no? Detrás de una máquina siempre va a haber alguien que plantee las preguntas necesarias, ¿no? Y cuando hablo máquina no hablo, por ejemplo, en nuestras áreas de los robots, ¿no? O de los brazos que operan. No, de esto que yo les había comentado el otro día, por ejemplo, de los sistemas operativos que gestionan información en tiempo real. Pues eso ya está suplantando mucho el trabajo de los politólogos, de los sociólogos, antropólogos, historiadores, porque estos, digamos, softwares de gestión de datos hacen lo mismo que nosotros, pero en segundos, ¿no? Entonces, hay que manejarlos, ¿no? Y hay que saber qué preguntas hacer para que sigamos siendo necesarios, ¿no? En esta lógica de la cuarta revolución industrial, ¿no? Hay mucho por aprender y mucho por atestiguar y anticipar, ¿no? Entonces va por ahí, colegas. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? No por ahora, maestro. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar nuestra sesión. Voy a pausar la... Bueno,